protestante no. La unidad sí, sí, la división no, no. La unidad sí, sí, la división no, no. Mis hermanos, ¿saben qué quiere decir ecumenismo? ¿De dónde proviene? ¿Para qué lo podemos utilizar los católicos? ¿Qué documentos nos hablan del ecumenismo? La Biblia nos habla del ecumenismo. ¿Y cuándo debemos de practicar ecumenismo? Si no lo sabes, bienvenido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Les habla su hermano Pepe Argueta. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de lo que es el ecumenismo. Pero como católico, pues, ¿cuándo lo vamos a practicar? ¿Y dónde? Si vamos a hablar de ecumenismo, primeramente tendríamos que hablar de lo que es división. Y para hablar de división, nos vamos a enfocar a lo que es la palabra de Dios. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo del 10 al 13. Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar, y no haya entre vosotros divisiones. Antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Cloé, que existe discordia entre vosotros. Me refiero que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como nos dice la palabra de Dios, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, o sea, de Cefas, yo soy o yo soy de Cristo. ¿Acaso dice Cristo está dividido? Ahí nos damos cuenta, mis queridos hermanos, la división que hay dentro de no solo en nuestra iglesia, sino de muchas iglesias. Entonces vamos a enfocarnos y vamos a ver un poquito en perspectiva. Vamos a hacer una definición entre que son iglesias y que son sectas para comprender un poquito lo que es ecumenismo. Si hablamos de historia, vamos a hablar de división. Desde el año 451, en la iglesia de Oriente ya traía inclinaciones de no concordar con algunos católicos, cristianos de esa época. Pero la ruptura, más que todo, el cisma, que le podemos llamar, se hizo en el año 1054. Había diferencias de esa época, el Papa actual de esa época y el patriarcado, los patriarcas de la iglesia ortodoxa. De hecho, ellos creen en el mismo Cristo, la misa y todo, nada más que hay diferencias de dogma de fe. Por ejemplo, a ponerles un ejemplo, ellos aprueban que la persona sea célibe o no sea célibe. En cambio, aquí en la iglesia católica, el que sirve en el altar, el sacerdote, tiene que ser célibe, o sea, no puede casarse. En cambio, en ellos, si trae su vocación de casarse, se puede casar. Si no, pues permanece célibe, sin casarse. Entonces, para ponerle una de las diferencias, el dogma de fe, para ponerle un ejemplo, ahí fue la primera división. Pero, no, y fíjese la fecha que le voy a dar, esta fecha es bien importante. 31 de octubre del año 1517. ¿Le suena la fecha? 31 de octubre de 1517. Fue la separación de todo lo que hoy en día conocemos como protestantismo.
Y, y fue Fray Martín Lutero, bueno, un sacerdote de origen alemán, que provocó ese caos, ese cisma, se separó de la Iglesia Católica. Claro, la Iglesia Católica en ese tiempo, y por eso es que se le llama protestantes, ahí el punto, por eso se le llama protestante. ¿Por qué? Porque Martín Lutero protestó contra ciertas cosas que la Iglesia Católica estaba haciendo en ese tiempo, y a él le pareció que no estaba bien. Por ejemplo, como cobrar por las indulgencias a cierto rey, pues le dieron ese atributo también, de que se cobraran por las indulgencias. Supuestamente era para recaudar fondos y construir lo que conocemos hoy como el Vaticano, ¿va? Entonces, bueno, es una de las polémicas que hubo. Entonces Fray Martín Lutero no estuvo de acuerdo en eso, entonces se rebeló. ¿Tuvo alguien que protestar? Claro que sí. Tú como laico, o yo como laico, o X sacerdote, si alguien, un obispo o un sacerdote está mal, sin faltarle el respeto, uno puede protestar. Por eso se le llama protestante, porque él protestó. Pero la mayoría de hoy no son protestantes, son sectas, porque ellos no protestan, ellos simplemente llevan una doctrina errónea. ¿Por qué? Porque con algunos hay que hacer ecumenismo y con la otros hay que dialogar y tener técnicas de diálogo para dialogar X tema. Entonces, en lo que es la apologética. Así que vamos a enfocarnos, por la gracia de Dios, a ver de las iglesias protestantes. Estas son iglesias protestantes, no sectas. Ojo, una cosa es iglesia protestante, otra cosa son sectas. Las principales iglesias protestantes que tenemos hoy en día. Entonces, fíjate en esto. La gráfica, te voy a presentar las iglesias protestantes, el padre del protestantismo, que es la iglesia luterana, fundada por Martín Lutero, un ex sacerdote católico, en 1517. Para que se den cuenta, hermanos, los años y desde cuándo vienen. Aquí tenemos también los anglicanos. Estos fueron fundados por el rey Enrique VIII en Inglaterra en el año 1534. Según la historia, pues él quería casarse con otra mujer y el Papa no se lo permitió. Por ese motivo hizo esta iglesia, porque ya podía permitir el divorcio, y inclusive, según la historia, pues como que mandó a matar a la primera esposa para casarse con la otra. Y también conocemos la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana, su fundador fue Juan Crowns, en Escocia, en el año 1560. Y nos damos cuenta. Imagínate, venimos del 517, 534 al 560 para abajo. Iglesia Bautista. Su fundador, Juan, también se llamaba John Smith, en Ámsterdam, en el año 1605. Imagina, y vamos bajando. La episcopaliana, que en Estados Unidos y en parte de Latinoamérica hay mucho de esta episcopaliana. Esta salió de la iglesia anglicana, o sea, de esta. La anglicana, y fue fundada por colonias inglesas, por Samuel Silbury. Él en el siglo XVII, dice. O sea, siempre estamos hablando del año 1600. Después vamos a ver un poquito los mormones, los bautistas, pero lo que les quiero explicar con esto, ahora vamos a conocer un poquito de lo que son
algunas sectas. Fíjate bien, ya vimos lo que son iglesias protestantes. Protestaron por algo, el uno por el divorcio, el otro por las indulgencias, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver sectas. ¿Cuál es la diferencia de iglesias y sectas? Las iglesias son historias, las sectas son más recientes. ¿Y qué quiere decir secta? Secta del vocablo latín seco, que quiere decir cortado o separado. En este caso, separado de lo verdadero, ¿verdad? Y eso es lo que es secta. Por ejemplo, te voy a mencionar algunos nombres y algunas fechas. Por ejemplo, los mormones, fundados por José Smith en el año 1830. Fíjate bien, las sectas ya vienen más recientes, 1830. Ya vienen del 800 prácticamente para acá. Y las iglesias del año 1517 al 1600, por ahí. Y los testigos de Jehová, fundados por Charles T. Russell o Carlos Russell en el año 1876, siempre en Estados Unidos. La mayoría de sectas se empezaron a propagar en los Estados Unidos, pero hoy en parte de Latinoamérica hay un montón de sectas. Los Adventistas del Séptimo Día, por Elena G. de White, en el año 1863 fueron fundados los Adventistas del Séptimo Día. Pentecosteses o pentecostales, estos fueron fundados por un grupo allá en California, 1905. Estos ya están más recientes todavía, en el año 1905. Luego, bueno, la Luz del Mundo, que ha habido polémica porque han encerrado al líder, ¿verdad? La Luz del Mundo fue fundada en Guadalajara, Jalisco, en México. De hecho, allí en Guadalajara tienen un edificio, pero gigante, con láseres apuntando al cielo. Por Aarón Joaquín Flores. Él no se llamaba Aarón, pero dice que Dios le dijo que cambiara el nombre y él se llamaba Eusebio Flores y se puso Aarón, porque Dios le dijo que Aarón. En el año 1926. Bueno, y te puedo mencionar como un montón de grupos que han surgido. Por ejemplo, están la ELIN, que fue fundada en Guatemala, se prendió en Centroamérica, hoy está bien fuerte en Estados Unidos. Rosa Cruces, la fe en Cristo Jesús, los famosos evangélicos, pues que si fueran evangélicos guardaran bien todo lo que el evangelio dice, pero solo son de nombre, etcétera, etcétera. O los cristianos, y ahí está si usted le pregunta a alguna secta, yo soy cristiano, yo soy evangélico. Pero, ¿qué clase de cristiano? ¿Qué clase de evangélico? ¿Aquel que odia al católico? ¿O que o que se deja llevar por mentiras y anda engañando a la gente? ¿O que anda cobrando el diezmo por ahí? No se trata de eso, mi querido hermano. Así que, eso es lo que podemos conocer para que tú diferencies lo que es iglesia protestante y lo que son sectas. Hay que llamar las cosas por su nombre. Inclusive yo he oído a logistas que dicen, ahí vienen los de otra religión. Ese tema te lo voy a... Hablé con uno de otra religión. Digo yo, ¿será con los judistas, con los budistas, con los judíos, con musulmanes, o con quién habló? No. Entonces, esos son religiones. Una cosa hay que defender, una cosa es religión, otra cosa es iglesias y otra cosa son sectas. Hay que diferenciar esos tres términos. Así que con la sangre de Jesús fue que Jesús derramó su sangre para dejar esta bendita iglesia católica. Año 33 en Cesarea de Filipo, en Palestina. Cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Ahí la fuerza de los Hades o del infierno no prevalecerá contra ella. Cristo fue el que derramó la sangre por la Iglesia Católica. No se te olvide, año 33 en Palestina. Primera epístola o primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 18 hasta el 20, vamos a leer. Dice: hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo que nos damos cuenta que es ya la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos leyendo la Biblia de estudio, o sea, la Biblia de Jerusalén, la epístola a Tito, o sea, la carta de Tito, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 9. Tito 3, 9 dice: Evita discusiones, genealogías, contienda y disputas sobre la ley, porque son inútiles y vanas. Al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele. Ya sabes que ese está perdido y peca, condenado por su propia sentencia. Y bien, es lo que nos dice Tito 3:10. Bueno, mis queridos hermanos, como vemos en lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:18, dice pues que ya no tomemos otro evangelio, que según nos han dicho, aunque viniera un ángel del cielo, algunos discípulos en la tierra a anunciar el evangelio de otra manera al que ha sido anunciado, sea anatema. Eso nos dice la palabra de Dios. Tito 3:10 nos habla de que aquel que fomenta sectas en la iglesia, llámale la atención una primera vez, una segunda vez, si no rompe con él, que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Así que en ese momento pues podemos ver cómo la gloria de Dios pues está en nosotros cuando tenemos que llevar ese evangelio correcto. La jerarquía de la iglesia a través de San Pedro, que fue el primer papa, hasta la actualidad, que es el Papa Francisco, la jerarquía nos ha traído. Hay documentos que nos hablan de lo que es la unidad. Vamos a ver este panorama, pues ya para general, para salir un poco de lo que es la división. Pues aquí tenemos lo que es Cristo, que funda su iglesia en el año 33. Muy bien, aquí tenemos Cristo, año 33, funda su iglesia, y que es el catolicismo, que lo podemos comprobar a través de la historia, el catolicismo. Luego, de la iglesia católica, sigue la católica, pero se dividen los ortodoxos. Esto fue entre el año 500 al 1054. Las diferencias, ya lo vimos, ¿va? La diferencia de la doctrina, etcétera, etcétera. A su vez, los ortodoxos se dividen, fíjense bien, entre ortodoxos griegos y ortodoxos rusos.
Entonces ellos también se dividen por situación de creencias y la misma doctrina. Pero nos vamos a interesar más por nuestra iglesia, la católica. Bueno, el año 33 venimos, pero ya el caos empezó a surgir en el año 1517, como lo vimos con Martín Lutero, donde nacen los luteranos. De ahí viene Enrique VIII con los anglicanos, luego viene Juan Calvino con los calvinistas. Bueno, estas son las tres principales iglesias protestantes. Este protesta por una cosa, este por otro y este por otro. Pero ahí viene el cisma completo de todo esto. Empiezan a surgir ya del año 1800 hasta la fecha de hoy, año 1800 hasta la fecha, empiezan a surgir las famosas sectas, que bueno, vamos a denominar testigos de Jehová, luz del mundo, mormones, el Lin, fe en Cristo Jesús, agua viva, vino nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es para que nos demos un panorama cómo ha sido la ruptura. Evangelio de San Juan, vamos a leer ahorita el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo del 20 al 22. En el capítulo 17 nos habla de una oración hermosa, pero vamos a leer que nos dice: no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos, oiga bien, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como yo, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno en el mundo, y el mundo conozca que tú me has enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vamos a ver un poquito lo que es la definición de lo que es ecumenismo. Ecumenismo viene del griego oikoménicos o oikoménicos, que quiere decir tierra habitada. Lo que significa es que ecumenismo quiere decir buscar la unidad con los demás hermanos cristianos. En este caso, que hay ecumenismo entre los diferentes grupos religiosos y sectas, sí. Y vamos a ver también que en los primeros siglos existían estos sínodos ecuménicos. Te voy a mencionar 7 de ellos. Los primeros concilios ecuménicos de la historia. Dice, en la historia del cristianismo, los primeros 7 concilios ecuménicos incluyen los siguientes. El primero, dice, Concilio de Nicea en el año 325. El primer concilio, este es otro, primer concilio de Constantinopla en el año 381. El concilio de Éfeso en el año 431. El concilio de Calcedonia en el año 451. El segundo concilio de Constantinopla en el año 553. Y el tercer concilio de Constantinopla del año 680 y al 681, en los 2 años, ¿verdad?
Y finalmente, el número 7, el segundo concilio de Nicea, en el año 787. Estos son los 7 concilios estos 7 concilios se hicieron en la actual Turquía. Ahora, hay muchos documentos de la Iglesia Católica que nos hablan del ecumenismo. Te voy a mencionar solo 2, pero hay cartas, hay tratados, hay sínodos a través de la historia de la Iglesia, etcétera, etcétera, que nos van a hablar del ecumenismo. Así que estos 2 documentos, ahí puedes encontrar bastante de ellos. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es bien importante que todo católico pues conozca de este documento, que es doctrina para nosotros los católicos, pero quienes la aprovechan mucho son los hermanos no católicos. Vamos a buscar, si usted quiere conocer más del ecumenismo, vamos a buscar en el numeral 816. Mire por aquí. Del 816 habla de la unidad de la Iglesia de Cristo, y allí pasamos la página. Todo esto nos va hablando de la unidad, mire, o sea, de ecumenismo. Todos estos numerales, todo esto habla de lo que es, dice, hacia la unidad en el 820, y así sucesivamente. Estos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica 821, estos numerales son los que van a hablar acerca de lo que es el ecumenismo. Y como lo dije en la apologética, pues del Concilio Vaticano II, hay un documento dedicado en el Concilio Vaticano II, hay un documento, si lo abres, está mira, Unitatis Reintegratio, sobre el ecumenismo. Y este documento nos va a hablar bastante acerca de lo que es un documento completo dedicado al ecumenismo. Así que hay varios documentos que nos hablan acerca de lo que es la unidad de los cristianos. Entonces ahí podemos encontrar bastante material si queremos conocer más. Ahora, ya para definir y terminar con el tema, como te dije en el tema anterior de apologética, estos temas son bien profundos. Aquí hemos tratado de profundizar un poquito más que todo desde la historia, desde a qué vamos a... Porque he visto algunos temas que hablan del ecumenismo, pero en realidad hablan del actual, hablan de buscar la unidad en este tiempo, etcétera, etcétera. Pero como católicos nos interesa saber a qué vamos a buscar ecumenismo y de dónde viene esa división para poder nosotros buscar la unidad. Como te digo, con algunas religiones, como con algunas iglesias, se practica, y algunas sectas, se practica ecumenismo, fíjate bien, buscar la unidad, porque muchos a través de eso han regresado a la Iglesia Católica. Entonces, pero con la mayoría de sectas, allí lo que tú vas a practicar es apologética, no se te olvide. Con algunas sectas, muchos emocionalistas que te quieren atacar así, y muchas veces no saben ni de Biblia, ahí se practica lo que es la apologética. Ecumenismo con los que quieren unidad, y apologética con los que quieren debatir o con controversia. Pero para eso, como te digo, tienes que estar preparado e invitar a algún hermano que practique la apologética para, si a ti algún sectario te está llegando a tu casa o te está confundiendo, sencillo, busca bien apóstoles de la palabra o apologistas averíguate en tu parroquia quién practica apologética o quién puede ir a hablar con el tema que más te están atacando. Así tú vas y practicas apologética.
Y tú ves cómo la persona va a sacar los textos bíblicos preparados para darle respuesta correcta y afectada, 1 Pedro 3:15, a aquel que te está pidiendo respuesta. Así que bendiciones, hermano, y si te gustó el tema, por favor, mi hermano, compártelo, así nos ayuda al canal a que la buena información o los buenos temas lleguen a más personas. Compártelo y nos vemos a la próxima. Espera los próximos temas. Bendiciones. Que Dios les guarde y les bendiga, y la paz de nuestro Señor Jesucristo quede en cada uno de ustedes.